Y mientras estoy observando el evento, se está desarrollando el programa, veo una chica que está al frente y ella voltea su mirada. Cuando ella volteó la mirada, no vi el rostro de ella, vi el rostro de un espíritu en ella y le quité la mirada. Yo recuerdo que vi un hombre hablando de algo que le había pasado, de que Dios le había dado unas informaciones sobre alguien, y luego comenzaron a atacarlo en las redes diciendo que eres un brujo, Sí. tú eres un falso profeta y esas cosas. Y cuando grabaron a la persona certificando de que lo que había dicho era así, era cierto, y le enviaron el video, él quiso enviarle el video a esa persona y Dios le habló y le dijo: mira, yo no hablé para exaltarte a ti. Y la amiga que le acompañaba, ella se me queda mirando y yo escuché lo que ella estaba diciendo en la mente. ¿Por qué Dios no me habla? O sea, revélale de mí también. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y yo la miro y le digo a ella: ¿tú sabías que Dios revela todavía? Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están viendo este video en su canal Los Jóvenes en Santidad, en su segmento Lo Sobrenatural. Hoy nos acompaña nuestro hermano evangelista Fausto. Fausto, Dios te bendiga, bienvenido. Amén, querido. Gracias. En este día estaremos hablando un tema. Pues esto será como un inicio de una serie que vamos a llevar, de la voz de Dios. Aquí usted va a aprender a cómo escuchar la voz de Dios, qué tienes que hacer para escuchar la voz de Dios. Y vas a escuchar a muchos hombres y mujeres que han hecho cosas para escuchar la voz de Dios. Sé que muchas personas que nos están viendo tienen interés. Yo sé que si usted está ahí en este video porque usted vio el título y quiere conocer la voz de Dios y cómo Dios habla y qué puedo hacer para escuchar la voz de Dios. A veces estamos atravesando por un momento difícil y anhelamos que Dios nos diga algo, y a veces nosotros no sabemos, Fausto, que Dios está hablando. Amén. Pero al no conocer la voz de Dios, al no conocer cómo Dios habla, nosotros aún estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿quién más que nuestro hermano Fausto, que nos acompaña, que hombre que lo he visto ministrando con el don de ciencia, ministrando cosas profundas a la vida de muchas personas, que no puede hablar? Yo quiero que Fausto comience y nos explique un poquito acerca de la voz de Dios. Bueno, creo que una de las primeras cosas que quisiéramos o deberíamos nosotros puntualizar es que Dios aún está hablando. O sea, amén. Yo sé que parece como raro, pero hay muchas personas que ya han dejado de escuchar a Dios y han dejado de creer que Dios está hablando. Pero ciertamente Dios aún sigue hablando. Pero la Biblia dice que Dios hablando de muchas maneras y muchas veces. En esos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Entonces es importante prestar atención a eso, que Él habla de muchas maneras. Sí. Y hay personas que se han enfrascado o han enfrascado a Dios de una sola forma. Yo creo que Dios habla de esta manera, pero Dios habla de muchas maneras. La parte importante acá es aprender a discernir si Él está hablando en el momento. O sea, pues es posible que hoy Él te hable a través de un sueño. Exacto. Y es posible que mañana, un ejemplo, yo tuve una experiencia en una ocasión de abrir la Biblia en 3, 4 ocasiones en el día, y cada vez que abría la Biblia caía en el mismo pasaje. En el mismo pasaje. Automáticamente pude discernir que Dios quería hablar claro de que eso. Algo me quería revelar y me detuve a escudriñar para ver qué Él me quería decir. Entonces, cuando Dios está hablando, nosotros necesitamos aprender esto, a discernir qué es lo que Él me quiere decir, sea como sea que Él quiera hablar. A través de un hombre, en la Biblia, una visión, a través de un movimiento, una acción, algo que usted vea por ahí, hay que hacerlo. Estar pendiente a que Dios todavía habla. Primer punto, estar consciente que Dios todavía habla. Tú sabes que escuchó un profeta decir que acerca de la voz de Dios, él decía que hay que estar consciente también de que Dios quiere hablar con nosotros. Amén. O sea, que no es un Dios de que está a una distancia y ya, no quiero hablar con nadie. No, si es un Dios que tiene interés en hablar con sus hijos, que somos nosotros. Entonces, eso es un punto muy especial tener en cuenta. ¿Sabe? Me gustaría, Fausto, que usted nos cuente cuándo fue la primera vez que usted escuchó la voz de Dios.
Dentro de mis experiencias son muchas, pero no podría como que acordarme. Esta fue la primera vez, porque ok. son muchas y Son hace muchas. muchísimos años atrás. El tema sí es que yo sé que Dios de alguna manera poco a poco, paso a paso me fue llevando. Hay un hombre que yo siempre he estado escuchando y él habla de la forma que Dios lo entrenó en el monte y de Sí, la manera que Dios fue llevando. Y hay otras personas que han contado su experiencia que desde pequeño han estado escuchando la escuchando la voz de voz. Dios hablándole 13, 12 años desde pequeño. El tema es que mi vida fue diferente. Lo mío fue un paso a paso de cosas pequeñas a cosas mayores. Un ejemplo, siendo nuevo, aunque muchos atacan el tema del sentido, pero nosotros tenemos sentidos espirituales. Sí, sí, De claro. momento yo podía estar en un evento y sentir que debía de darle un abrazo a alguien. Y yo por ser nuevo creyente ignoraba eso, cerraba los ojos o quitaba los ojos, la mirada de esa persona, ignorando de que fuese Dios o no quería que fuese mi emoción. Sí, Porque si algo debe tener alguien que quiere escuchar la voz de Dios genuinamente, es tratar de ser real en lo que estás haciendo, o sea, genuino. Porque hay gente que por el deseo profundo de escuchar la voz de Dios comienzan a operar en las emociones, en las como el emociones. término de un embarazo psicológico, que parece ser un embarazo genuino, pero no lo es. Entonces, esto por evitar las emociones y esas cosas, yo quitaba la mirada. Pero ¿qué pasa? Que veía a alguien hacer exactamente lo que Dios había puesto en mi corazón. O Dios me decía, yo quiero que le digas esto a esta hermana, a este hermano. Y venía alguien diciendo la misma palabra. Entonces esto iba creando un tipo de confianza poco a poco. Poco a poco. Yo recuerdo que una vez un amigo mío me invitó a un evento. Y llegamos al evento, a él le tocaba predicar. Y estaba yo sentado en la parte trasera y estoy mirando, me quedaba como detrás una o dos filas. Y mientras estoy observando el evento, se está desarrollando el programa, veo una chica que está al frente y ella voltea su mirada. Cuando ella volteó la mirada, no vi el rostro de ella, vi el rostro de un espíritu en ella. Y le quité la mirada. Y volteo mi mirada hacia atrás y una persona que estaba detrás, una dama, también le miré el rostro, tenía como que una máscara. En su rostro se veía como que un espíritu. Le quité la mirada y yo me reprendí a mí mismo diciendo, Fausto, deja de estar viendo demonios en la gente. Ponte a ver el propósito de Dios y esas cosas. Y despisté mi mente, como que limpié mi mente sobre esas cosas que estaba viendo en el evento y me enfoqué en lo que estaba sucediendo. Hasta que le entregaron a mi amigo, empezó a predicar, llegó la hora de la administración. Y en ese evento habían como 180 personas. Y solamente cayeron 2 personas endemoniadas, exactamente la chica ¿Qué viste el demonio? Y la dama que estaba detrás. Wow. Entonces, esos tipos de experiencias comienzan a crear un tipo de confianza. Por eso hay gente que a veces se pregunta, ¿por qué ellos saben decirle esto a una persona con tanta confianza sin pensar en que, wow, me estoy equivocando, qué tal? No. El tema es que a veces por el tiempo y las experiencias, uno llega a desarrollar un tipo de confianza en Dios. Tremendo, eso sí. El tiempo le da confianza a uno conocer la voz de Dios. Sabe que yo, igual que usted, no podría decir cuándo fue la primera vez que Dios me habló. O sea, cuándo fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Ha sido como parecido, así como poco a poco. Y hay algo que usted decía, que yo lo he vivido. Por ejemplo, Dios, te dice, muéveme el teléfono. Sí. Cuando tú obedeces constantemente a mover el teléfono, otro día ya no te va a decir el teléfono, sino la voz te manda a hacer algo mucho más importante, a un nivel mucho más alto. De hecho, disculpa que te interrumpa. Yo he enseñado lo siguiente a veces en algunos lugares. A un niño pequeño que va creciendo, tú le dices, yo quiero que vayas al colmado y me compres una libra de arroz, un ejemplo. Sí. Si él hace con excelencia, si desempeña esa parte con excelencia y sabes que no se le olvida lo que tú le envías a buscar, tú le añades algo más. Sí, una libra de arroz y una botella de aceite. Sí. Luego una libra de arroz, una botella de aceite y algo 2 más. pan. Y vas añadiendo. Entonces, si nosotros no obedecemos a las cosas pequeñas, a las cosas sencillas que Dios nos dice, bueno, es difícil que nosotros podamos operar en cosas más grandes. Eso es tremendo. Sí. Que la audiencia pueda marcar eso. Obedecer a las pequeñas cosas que Dios le dice a uno. Por ejemplo, darle un agua a alguien, darle 10 pesos a alguien, un abrazo, un saludo, una llamada. ¿Cuánta gente que a veces Dios le pone en su corazón? Llama a fulanito.
Y yo Y no lo digo hace. algo, hay gente que Dios le ha dado la gracia de operar en cosas muy, pero muy profundas. Pero no entiendo, al llegar, muchos, no todos, Sí. al llegar a ese nivel profundo, ellos comienzan a ignorar la parte pequeña, Sí. a decir, no, eso no es Dios, Dios no puede estar diciendo hay alguien aquí, tiene que dar nombre y Tiene apellido. que dar y esas nombre cosas. exacto. Pero hay muchísimos que empezaron por ahí. Sí. Ejemplo, uno de los ejemplos que la gente toma muchísimo para enseñar en conferencias sobre hablar, para hablar sobre escuchar la voz de Dios y dónde se inicia esa Sí. cosa. La parte profética de Samuel, que Dios lo llamó varias veces y él no sabía que era Dios. Sí, claro. La mayoría de gente pasaron por esa. Sí, la mayoría. Pero entonces a veces cuando llegan a la parte donde ya Donde son son muy finos. finos, entonces comienzan a ignorar esa parte, pero pasaron por allí. Es una escuela y uno tiene que Exacto, aprender. hay que obedecer a la cosa. Claro, y yo creo que de todos de los ministerios, yo siempre he dicho, yo creo que el ministerio profético es el ministerio para mí un poquito más complicado. Porque es el ministerio que más depende de la voz de Dios. Sí. Porque yo siempre le dije, tú puedes ser profeta, o sea, tú puedes ser pastor y no escuchas la voz de Dios y tú sigues siendo pastor. Lamentablemente el caso. No debería ser así. No debería ser así, pero pasa. Normal. Tú eres evangelista y no escuchas la voz de Dios, tú sigues siendo evangelista. Sí, eres maestro, los maestros, lamentablemente el caso son los más alejados a las cosas espirituales. Pero usted es maestro y no escucha la voz de Dios, usted sigue normal. Tú vas a estar los apóstoles. Sí. Ahora, un profeta. Usted no puede ser profeta y no escuchar la voz de Dios. Pero vamos a repetir que no debería ser. No debería ser así. Porque los 5 ministerios deberían escuchar la voz de Dios. Porque el tema es que hay personas que han llegado a tomar como que la voz de Dios solamente para aplicarlo en una área. En una área, en el área de estar ministrando en una área. Exactamente. Pero para escoger una carrera, para escoger tu pareja, para escoger un trabajo, para mudarte de una ciudad a otra, para ir a un evento a llevar una palabra, tú negocio, hablando diciendo, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque hay momentos que tú quieres. En estos días, en una entrevista, algo, en una página, yo estaba hablando, yo le decía a Álvaro que hubo un ministro que él cuenta que Dios le dijo, dile a fulana que yo la amo. Una mujer que vio en la calle. Sí. La mujer tenía arito, cadenas, con una ropa normal, y como él tenía ese nivel de creer que Dios no ama a una gente con cadenas, con cadenas, él dijo, no es Dios que me está hablando. Pero la voz de Dios siguió insistiendo, dile a ella que yo la amo. Y al final obedeció, dice el Señor que Él te ama. Y la mujer comenzó a llorar. Y a quitarse todo. Quitarse las cosas. Entonces, esos tipos de cosas suceden. Eso es tremendo. O obedecer a la voz de Dios. Yo conozco una señora que ella, cuando ella hacía helado, una señora muy humilde, cuando ella hacía helado, ella le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué tipo de helado tú quieres? Para mucho le va a sonar. Le va a sonar como rarísimo eso. Y incluso que el sabor que el Espíritu Santo le decía que hiciera, ese era el sabor que los niños iban y todo el mundo iba a buscar ese tipo de helado. Eso es bueno. Sí, y Dios la fue elevando y ya está en una posición económica mucho mejor. Pero que ella desde ahí, eso es tremendo, con una gente puede llevar la voz de Dios en su diario vivir, porque la gente, como usted decía, piensan que todo es en la administración. No, todo no es en la administración. Y yo creo que le hace a uno mucho más difícil pasarle el día entero, no pensar en la voz de Dios, ni que te importe la voz de Dios, tomar todas las decisiones que usted quiera. Entonces, cuando llega al altar, dice que sí, anhela la voz de Dios. El día entero ignorando la voz de Dios. Sí, entonces, cuando tú llegas al altar, dice que sí, dice que ahora sí, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo recuerdo que nosotros íbamos para una ciudad a predicar. Y unos muchachos, y yo llamo a un amigo mío diciéndole, yo quiero que busquemos un vehículo para ir al evento y para que manejes. El tema fue que nos levantamos, le tiramos a un amigo que nos iba a prestar el vehículo y esas cosas. Pero él me dice que anoche, la noche anterior, él había tenido un sueño. Él me dijo que en el sueño él vio que él había chocado con un vehículo, que había tenido un accidente y que lo perseguían, un asunto terrible en el sueño. Y aún así continuamos, dimos el paso de ir a la casa del muchacho a buscar el vehículo. Cuando llegamos, el dueño del vehículo no estaba presente. Luego que llamo, había una dificultad. Yo estoy observando las dificultades que hay. Sí. Cuando
Contactamos al hombre, entonces la llave no quiere aparecer. Le dije, suelta el vehículo, déjalo. Ya yo me di cuenta que hay no un problema puede, que no puede voy a ir en forzar, vehículo, voy en no es motor. correcto. Y así nos fuimos en unos motores. Y fuimos y volvimos, gracias al Señor, y no volvimos. Usted sabe que en estos días le quitaron la vida, lamentablemente, el caso a un cantante o a un joven que estaba iniciando su carrera en la música, llamado Farruko Pop, algo así. Ok, vi algo así. Sí, pero lo fuerte es que ese muchacho había tenido un sueño parecido a su muerte, donde él había experimentado ciertas cosas, había visto mucha gente. Él mismo hizo un video y contando. Digo, es tremendo cómo Dios le revela a veces a la gente. Yo estoy seguro que Dios lo quería librar de morir así, sí, de ser asesinado. No le prestó atención. No le prestó atención porque para muchas personas un sueño, bueno, yo quizás me acosté lleno, alto, como decimos acá, o me acosté con mucha hambre y por eso me soñé con eso. Pero Dios habla a través de los sueños. Eso es. Dios habla. Entonces hay otras personas, yo escuché un testimonio de alguien también que perdió una pierna y él tuvo muchos sueños donde él había tenido accidentes. Y siguió normal, ignoró su sueño. Entonces, la audiencia que nos está escuchando, no ignore el sueño, no ignore los sueños que Dios le está dando. Puede ser que Dios lo quiere librar de algo, puede ser que algo viene y Dios te está dando una palabra, pero tienes que analizar tu sueño y no ignorar los sueños que vienen de parte de Dios. Fausto, para seguir enseñando acerca de la voz de Dios, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si yo quisiera escuchar la voz de Dios ahora mismo, ya que Dios tiene que intervenir en todo lo que hacen nosotros los cristianos, ¿qué yo debería hacer? Por ejemplo, yo quiero comprar una casa o quiero casarme con fulanita o con fulano. ¿Y qué yo debería hacer para yo escuchar la voz de Dios? En realidad te voy a decir dos cosas. Número uno, sí. Lo primerito, desde mi perspectiva, es en realidad estar dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decir. Ejemplo, anoche nosotros estábamos en un evento y estamos impartiendo dentro de unas vegas, unas palabras proféticas. Dios le habló a muchísima gente a través de eso. Pero ¿qué pasa? Que yo vi algunas personas como que tenían el rostro no tan agradable como algunas otras con la palabra que recibieron. Y yo le decía a un amigo mío que hay gente que quiere que Dios les hable, pero ellos no quieren escuchar lo que Dios quiere decirle. Ellos quieren, un ejemplo, yo quiero que Dios me diga sí a este, pero ellos no quieren escuchar el no de Dios. No quiero. Entonces yo recuerdo que yo escuché una anécdota o una historia de un sabio que daba muchos consejos muy eficaces para las cosas que la gente iba a hacer en la vida. Y sucede que alguien fue a buscar un consejo, un hombre muy rico, y él le dijo, tú no estás listo para mi consejo. Y él dijo, claro que estoy listo. Digo, no, tú no estás listo. Claro que estoy listo. Digo, bueno, si estás listo, entonces quiero que vayas a tu barrio y camines por el barrio completo descalzo, con una ropa sucia, andrajosa. Y él dijo, no voy a hacer eso. Digo, míralo ahí, tú no estás listo. No estás listo. Entonces, hay gente, ejemplo, como con el tema de la pareja, que están diciendo, Señor, yo quiero que tú me digas si fulana es mi esposa o no. Pero en realidad ellos no están dispuestos a escuchar el no de Dios. Por eso la mayoría de gente ha notado lo siguiente, que es raro encontrar a alguien que diga, yo no me casé con fulano porque Dios me dijo que no. Pocas veces, la mayoría se dejan por problemas personales de ellos. Sí. Ellos obedecen más rápido si Dios causa un problema entre ellos. Pero estando dos personas enamoradas, asfixiadas, que se quieren casar con sus planes y que Dios le diga que no, difícilmente obedezcan. Entonces, por eso cuando nosotros estamos orando queriendo escuchar la voz de Dios, debemos de orar con un corazón dispuesto a recibir lo que Él quiera decir, lo que Él quiera sea decir. No, sea así, estoy de acuerdo o no, porque a veces nos estamos clamando y queremos que Dios nos diga. Es un ejemplo. Pablo estaba orando que Dios le quitara el aguijón. Lo más seguro es que él estaba, Señor, yo quiero que tú me digas sí, te voy a quitar el aguijón. Y cuando vino la voz de Dios fue, bástate mi gracia. Bástate. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar lo que Dios en realidad nos quiere decir y obedecer a eso que nos está diciendo. En cuanto a la administración, primeramente, ¿cómo nos damos cuenta que usted sabe que nosotros tenemos un conflicto de tres voces, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros conocemos
Está la voz que nos habla de la carne, la voz del enemigo. La nuestra. Sí, la que es de la carne, es que y la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es Dios que está hablando? O sea, ¿cómo puedo percibir la voz de Dios dentro de esas tres voces? ¿Cómo la puedo percibir? Ahí viene la parte donde siempre caemos, que nosotros de alguna manera queremos tratar de explicar de forma que la gente entienda, pero en realidad es un tanto inexplicable. Nosotros buscamos la forma como de hacer que la gente entienda, Sí. pero es un tanto inexplicable. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Si la gente no pasa tiempo con Dios, al final nunca van a entenderlo, nunca lo van a poder discernir y saber que es Dios que me está hablando. Pero dentro de las cosas que yo he visto en mi propia experiencia, el texto dice que Dios habla muchas veces. Dios, si te dice que haga una cosa, Él nunca lo va a hacer una sola vez. Y yo sé que hay gente que escucha una sola vez algo, podría ser de sus emociones y ellos no lo certifican, no buscan. No es necesario apresurarse, que es lo segundo que te iba a decir ahorita. Sí. Si Dios nos habla, no es bueno uno salir corriendo con eso. Un ejemplo, Eliseo era un hombre bien fino y le dijo a un rey: no pase por tal camino porque te están esperando. Sí. Y aún así el hombre envió a verificar si eso era cierto. Sí, entonces nosotros debemos en esa parte saber que Dios habla muchas veces. O sea, Dios me dijo, abraza a fulano, un ejemplo. Sí. No hay por qué correr. De una vez dame a abrazarlo. Vamos a esperar a ver para que Dios nos direccione respecto a eso, que es lo que Él quiere, con ese abrazo y todos esos tipos de cosas, porque a veces nos desesperamos y cuando nos desesperamos cometemos los errores. Y cometemos errores. Se entiende. Pero ¿tú crees que no hay diferencia entre, por ejemplo, la voz de que viene de la carne y la voz que viene de Dios, la voz que viene del enemigo? La mayoría de personas que han hablado respecto a este tema siempre terminan en este mismo tema. La voz nuestra siempre tratará de exaltarnos a nosotros. O sea, de que sepan que yo profetizo, de que Dios me usa. Pero la voz de Dios, en vez de exaltarnos a nosotros, va a tratar de exaltar el nombre de Dios y va a apuntar a la necesidad que tiene ese hombre y esa mujer. Yo recuerdo que vi un hombre hablando de algo que le había pasado, de que Dios le había dado unas informaciones sobre alguien, y luego comenzaron a atacarlo en las redes diciendo: tú eres un brujo, sí, tú eres un falso profeta y esas cosas. Y cuando grabaron a la persona certificando de que lo que había dicho era así, era cierto, y le enviaron el video, él quiso enviarle el video a esa persona y Dios le habló y le dijo: mira, yo no hablé para exaltarte a ti, era para mi gloria, así claro, que con el video, Entonces yo creo que eso es bien cierto, de que nosotros podamos observar si lo que estamos escuchando es como que para que la gente sí sepa: mira, estoy aquí, voy a profetizar para que tú sepas que sí, Dios me revela, que Dios me muestra. La voz de Dios no viene para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué tal usted ve la persona que le ponen como señal a Dios? Señales, eso está bien. ¿Eso está bien? Sí, eso está muy bien. ¿No estaría bien para X nivel? ¿O estaría bien para todos los niveles? Está bien para mí para todos los niveles, pero hay gente que han desarrollado ese tipo de confianza y ellos sin ningún tipo de señales ellos pueden discernir que Dios le está hablando. Eso es como lo que mencionamos en el otro video, sí, de que nos llame un amigo que usted conoce y de repente ponga una señal y diga: será fulano que me está hablando, pero ya tú sabes que es él, porque tú no necesitas, o sea, pero si alguien está en un nivel y se siente que todavía siente la inseguridad y debe de colocar algunas señales, bueno, que siga colocando señales. Lo bueno es que no se equivoque. Pero que a veces no hay tiempo para tú poner señal, porque estamos hablando ya de la voz de Dios en todos los sentidos, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto a la administración, usted sabe que la administración es rápido. Hay momentos que Dios es rápido, que tú sí. que no tienes tiempo para preguntarle a nadie. Por ejemplo, yo comenzando en eso, en el asunto de la voz de Dios, predico. Luego de que predico, entra un señor y entra con la ropa de trabajo. Ministro, cuando él entra, él está ahí atrás. De repente estoy ministro a una señora, que la unción se mueve, y cuando miro a ese señor, en milésimas de segundo,
Yo vi un panorama, vi que su mamá, oye, sin conocerlo, vi a su mamá como en una clínica o hospital, tenía de los aparatos que le ponen en la boca, tú sabes, para respirar, tenía todo eso y la vi, y yo sabía que era su mamá, pero estoy hablando en milésima, eso fue demasiado rápido. Es algo sobrenatural. En realidad. Pero cogí miedo, porque era nuevo en esa área. No quiero equivocarme, no tengo, y tú sabes que en la administración tú no tienes que preguntarle, porque dime, ¿fue Dios sí o no? Y entonces, por eso que te digo que hay veces como que no hay tiempo para uno ponerle una señal a Dios, como Señor, dime, a veces ¿tú me entiendes? Por eso que te digo que a veces va a depender como de los niveles que estén los predicadores. Sí, pero dentro de eso, un ejemplo, para mí es mejor que la gente calle a que cometa un error. Que cometa un error. Sí, claro. Es mucho mejor en todo el sentido de la palabra. Siempre dentro de eso, yo creo que es bueno tener como que esa paciencia para manejar los tipos de cosas que nosotros estamos viendo de parte del Señor. Ahora, repito lo mismo de ahorita, si alguien ha llegado a ese nivel tal de confianza, porque yo he hablado cosas y he visto mucha gente decirlo, yo he hablado cosas que como que Dios me empuja, él como que él me habla. Sí. Yo he hablado me ha pasado. De gente que yo no calculo. Me ha pasado. Te vi a esta hora de la madrugada así, sentado en un sillón de tal color, esto y esto. Después que termine el evento, yo calculo, ¿qué tal si no estuviera en ese asiento? ¿Qué tal si no estuviera despierto a esa hora? Pero esos tipos de es como que la unción se apodera de uno y uno entra como en un nivel de fe. Una sola vez, 2 veces, 3 veces, y nunca jamás. Yo escucho un hombre que me gusta escucharlo enseñar sobre eso. Él dijo que en una ocasión él le dijo una cosa a una mujer. Así, que ni siquiera se dio cuenta, que cuando terminó de hablar fue que se dio cuenta, pero que eso nunca jamás en la vida le ha vuelto a acontecer. Después de eso él ha tenido que manejar, pensar, calcular y esas cosas. Pero hay momentos que sucede. ¿Qué sucede? Sí. Rápido. A mí me ha sucedido. Sí. Varias veces me sucedió. Que tú sueltas y no que yo suelto, pero gracias a Dios por la misericordia que uno tiene el respaldo de Dios, sí. Porque no es algo que uno hace en la carne, sino algo en el espíritu. Tú sabes que cuando uno está ministrando y esa gloria baja, es como dijo Samuel a Saúl, cuando la unción caiga sobre ti. Hay muchas cosas, dale para allá, hay muchas cosas que tú haces, que tú dices, wow, pero yo me atreví a hacer tal cosa. En esto de yo estaba en un evento, y estando en el evento, antes de entregarme, yo miro a una chica y el Señor me habló de ella, acerca de una cosa cuando ella tenía los 10 años, algo así. Cuando llega la hora de la administración, estoy haciendo el llamado, estaba afuera en la calle, llamo a fulano, le estoy hablando a ella y le digo unas cuantas cosas de parte del Señor. Y la amiga que le acompañaba, ella se me queda mirando y yo escuché lo que ella estaba diciendo en la mente. ¿Por qué Dios no me habla? O sea, revélale de mí también. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y yo la miro y le digo a ella, ¿tú sabías que Dios revela todavía? Ella se me queda riendo y mirando. Y yo comienzo a hablar con ella. Dios le dijo más cosas y más cosas más profundas a la amiga que a la otra. Yo comencé a hablar con ella y digo, mira, yo estoy escuchando una palabra que tú dices. Y es esta palabra, no dejes que me lleven. Solamente esa palabra me fue guiando por cosas, a lo que le llaman el fluir. No dejes que me lleven. Después de ahí Dios le dijo un grupo de cosas. Fui a mi pasado cuando tenía como 5 años, que tenía unos sueños de unos enanitos que me alaban los pies de noche. Y cada vez que daban las 5 o las 6 de la tarde, estaba yo llorando y papi y mami no sabían por qué. Y era por esas pesadillas. Y entonces ahí caí en cuenta por qué ella estaba diciendo no me lleven. Es que ella tenía el mismo sueño. Ella comenzó a llorar. Los enanitos le alaban los pies y le dije, mira, a ti te echaron una brujería. Y en el pie que tú has sentido el asunto, las molestias, es en ese pie, y ese mismo pie que te alan en el sueño. Y eso fue una locura. ¿Cómo Dios relacionó algo de tu vida? Sí, una detrás de otra, fue una locura. Eso es tremendo la voz de Dios. Pero, o sea, yo creo que la voz de Dios es tan amplio que wow, es demasiado fuerte. Esa es una parte donde yo no calculo, yo no pienso. Tú no piensas, Dios me está hablando muy claro y muy certero. Pero hay otras cosas que uno tiene que pensar. Que pensarlo, que pensarlo antes de decirlo. ¿Sabe que hay un ministro que Dios lo usa? Bueno, yo creo que fue usted que me recomendó ese ministro, que él, a veces él está ministrando sobre alguien y él se acuerda de un tío
que se llama Pedro. Exacto. Y resulta que la persona que le está ministrando se llama Pedro. Exacto. Sí, pero de los muchos ministros que yo he visto usados en ese don, ese, yo creo que ese es uno de los, puedo decir que es el único que yo he visto que Dios lo usa constantemente en esa área. De esa manera. Sí, de esa manera. A otro Dios le muestra el nombre completo, otro escucha una voz, otro ve visiones. Yo vi uno que vio una piña en la cabeza de uno. Dijo, bueno, ese es el apellido. ¿Y cómo se llamaba? Ese era el apellido. Sí, Wow. exacto. Pero que él lo pudo discernir rápido. Porque el asunto de la voz de Dios, sabe que la voz de Dios, para los que nos están escuchando, tanto puede ser una imagen, puede ser un susurro, puede ser un sentir. Es el texto que él habla de muchas maneras. De muchas maneras. O sea, que no es que no, cuando la persona dice yo escucho a Dios, eso es una expresión para que usted sepa que Dios le habló, pero en realidad no, que a veces el predicador no fue que escuchó una voz audible. De forma audible. Esa es la parte que confunde mucho. Sí, porque la gente, yo escuché a Dios, es una expresión para que usted pueda entender, porque si él te comienza a explicar en una administración, usted no va a entender nada. Por ejemplo, tú me preguntas, tú me puedes dar esto, Sí. Y yo te hago así. De una vez estás entendiendo. Exactamente, que sí, exactamente. Y tú le dices a alguien, Fausto me dijo que sí. Para ello fue que yo te dije normalmente sí, Samuel, puedes llevarte esto. Exacto. Pero fue que te hizo una señal. Exactamente. Pero tú discernes que eso significa que sí. Que sí, que o si te envío un mensaje, ¿puedes prestarme eso? Sí. Por mensaje te dije que sí. Y tú dices, Fausto me dijo que sí. Me dijo que sí. Y ellos no saben de qué manera, pero el tema fue que yo exactamente. dije que sí. Entonces hay muchas maneras. Hay demasiada manera de que Dios nos pueda hablar. Yo creo que usted tiene que estar atento porque no espere a Dios simplemente por sueño. Yo una vez me molesté porque estaba en el monte y escuché a alguien decir, me voy a dormir a ver qué Dios me dice. Me molestó. ¿Sabe por qué me molestó? Porque él sujetó a la voz de Dios a sueño nada más. Por eso que a veces el diablo, al saber eso, trae muchos sueños y engaña a la gente, porque la gente está sujeta a sueños. Están sujetos, incluso que el diablo se lo pinta de una manera que ellos a veces se lo creen, porque creen más en el sueño, en decir Dios me habló ahora mismo, Dios me habló, escuchó una voz o vio una letra o algo, lo que sea, pero Dios habla a través de muchas formas. Estaba formas. viendo una entrevista, disculpa, que yo me reí bastante en esa parte de un muchacho que se casó con alguien y al final terminó diciendo que cuando se divorciaron, él dijo que no era de Dios el matrimonio, pero que el sueño que él tuvo antes, él tuvo un sueño que se estaba casando, que los ángeles traían copas de oro y aquello. Entonces el tema es que hay que aprender a discernir la voz, sea cual sea el sueño, la voz que escucha, hay que discernir. Pues estamos ya llegando a la parte final de este video y recuerde que esta es la primera parte de la serie de la voz de Dios. Estaremos hablando cosas mucho más profundas. Vamos a traer a hombres y mujeres usados en esa área con el don de ciencia y otros que no son usados en el don de ciencia, pero sí que escuchan la voz de Dios. Porque la gente cree que nada más es el que tiene el don de ciencia, que tiene derecho. No, todo que es hijo de Dios tiene derecho a escuchar la voz de su papá. Así que Fausto, darle una palabra, un consejo a la audiencia acerca de la voz de Dios, así para darle culminación a este programa. Bueno, yo quisiera decirle a todos ustedes, todos nosotros debemos de caminar con esta perspectiva. Yo he escuchado personas ya en el área de la pareja de que ya ellos no oran, ellos no piden para que Dios le confirme si sí o no, porque han perdido como que esa necesidad y han perdido esa convicción de que Dios todavía sigue hablando. Y mi consejo es que ustedes entiendan de que todavía Dios está hablando y deben sumergirse de la manera que sea, oración, ayuno, silicio, por lectura, de la manera que sea, para que continúen escuchando la voz de Dios, porque el vivir en este mundo sin la dirección de la voz del Eterno es un fracaso total. Amén, Dios te bendiga. Antes de terminar, siento el fuego sobre mí. Quiero hacer una oración por todos aquellos que están pidiendo una respuesta a la voz de Dios, a todos aquellos que entraron a este video porque anhelan y de algunos están desesperados, otros están entre la espada y la pared. Vamos a hacer una oración. Quiero que me acompañe Fausto para que Dios le abra el oído, para que Dios le abra la vista, para que usted pueda ver y escuchar la voz de Dios y que Dios le dé la respuesta.
Padre, Gloria al Señor. Padre, gracias. te bendecimos. Te damos gracias. Te pedimos, Dios mío, por todo aquello que estarán viendo este video. Dios mío, ábrele los oídos espirituales. Padre amado, te pido que usted le dé, Dios mío, la respuesta. Dale la palabra, Dios mío, que ellos anhelan. Para gloria y honra, Dios mío, tuyo. En el nombre de Jesús. Abras todas las cosas, todos aquellos conductos, formas de escuchar tu voz. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria, y que luego puedan testificar de tu grandeza, de tu maravilla, de cómo pudiste guiarlos en este mundo tan oscuro y tan confuso, para gloria y honra de tu maravilloso nombre. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, suscríbete y dale me gusta. Bye.